Buenas noches con todos, soy Jorge Casallo, dicto el curso de física en academia en el colegio Hans Christian. El día de hoy vamos a trabajar el tema de magnetismo y fuerza electromagnética. Sin más preámbulo, empezamos de la siguiente manera, definiendo qué es magnetismo. El magnetismo estudia las propiedades de los imanes y sus interacciones. Se denomina imán a toda sustancia capaz de atraer pedacitos de hierro. Los imanes poseen polos ubicados en sus extremos, y en los polos se concentran las propiedades magnéticas del imán. En la separata que voy a enviar al Classroom van a encontrar justamente información detallada sobre el magnetismo y fuerza electromagnética. Pero vamos a definir otros puntos importantes como son la experiencia de Ørsted. Hans Christian Ørsted, físico danés, estableció la relación entre electricidad y magnetismo, al observar que una aguja magnética se desvía al interactuar con un conductor por el que circula una corriente eléctrica. Imaginemos que este fuera el conductor y que este fuera la aguja o el imán, ¿no? La aguja magnética del imán. Entonces, cuando no pasa corriente, no ocurre nada con la aguja, pero al pasar corriente por este conductor, la aguja se desvía. Entonces, Christian Ørsted demostró que se podía generar un campo magnético al pasar corriente eléctrica por un conductor. Sin embargo, había que definir esta cantidad de intensidad de campo magnético que se formaba, y esto se hizo mediante la ley de Biot-Savart. Los científicos Jean Biot y Félix Savart, después de los descubrimientos de Ørsted, establecieron una relación para calcular el campo magnético asociado a un conductor. Es así que aparece que para un conductor muy largo, como por ejemplo el que vemos a continuación, ¿no? Tenemos un conductor de gran tamaño, ¿sí? De gran tamaño, se le hace pasar una intensidad de corriente. Entonces se ubica en un punto que está a una cierta distancia un campo magnético, donde este campo magnético, ¿no?, que se forma, va a generar una inducción magnética, de tal manera que el pulgar me indica intensidad de corriente y la yema de mis dedos me indica hacia dónde va el campo magnético. Entonces, si la intensidad de corriente va hacia arriba, el campo magnético va hacia adentro. Y ahí está la inducción del campo magnético. Cuando es un conductor de muy larga longitud, se cumple que la inducción del campo magnético está dado por mu sub 0 por la intensidad de corriente sobre 2πr, donde el r viene a ser esta distancia desde la varilla hasta el punto donde estamos calculando la intensidad de campo magnético. También la r algunos le llaman d de distancia, ¿ok? ¿Cuánto vale este valor de mu sub 0? Es 4pi por 10 a la menos 7. Y este valor es conocido como la constante de permeabilidad magnética en el vacío. Entonces, si hacemos un reemplazamiento, nos vamos a dar cuenta que es 4pi por 10 a la menos 7 multiplicado por la intensidad de corriente sobre 2πr. Simplificando, pi con pi se va, mitad 1, mitad 2. Y entonces la intensidad de campo magnético simplemente va a ser 2 por 10 a la menos 7 por I sobre R. Y esa sería nuestra fórmula para poder hallar la intensidad de campo magnético asociado a un conductor de muy larga longitud. ¿De acuerdo? Ok. Vamos entonces ahora a explicar algo más. Y algo más tiene que ver que muchas veces el conductor no lo vamos a ver de una manera vertical. A veces se ve de forma horizontal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, así se ve el conductor de manera vertical, pero este conductor también de gran longitud podemos colocarlo de esta manera. Entonces, cuando la intensidad de corriente ingresa, se representa con este punto. No, disculpe, cuando la intensidad de corriente ingresa, se representa con este punto. Pero cuando la intensidad de corriente sale, se representa con el puntito. Entonces, con una X cuando entra y con un punto cuando sale. Entonces, podríamos colocar aquí un campo magnético a su alrededor para ambos casos, pero es distinto, ¿no? En este caso las líneas del campo magnético, por ejemplo, si este es que sale, ¿no? Que sale, y este es que entra, ¿no? Entonces si sale, ¿ven? Las líneas del campo serían así. Entonces, para este lado, la intensidad del campo magnético va hacia arriba y para este lado va hacia abajo. Mientras que para el otro caso, aunque se va a ver muy parecido, algo similar podemos notar. Que en este caso la corriente eléctrica ingresa, así que la intensidad de campo va en esta
dirección, por lo que en este punto también va hacia abajo y aquí iría hacia arriba, ¿no? No es que sea lo mismo, sino que es por la ubicación de ambos gráficos, ¿ok? Bien, pues vamos con la siguiente idea. Así como hemos visto que el magnetismo tiene que ver con los imanes y la corriente eléctrica, se decidió definir justamente qué es la fuerza electromagnética. Y la fuerza electromagnética aparece justamente tanto en una carga como en un conductor. Cuando es una carga, tenemos por ejemplo el caso de una carga, esta carga se encuentra dentro de un campo magnético homogéneo y se cumple que va a moverse con una cierta velocidad. La velocidad va en metros por segundo y esta intensidad de campo va en Tesla, ¿de acuerdo? Y el ángulo que se forma entre esta línea de inducción magnética y la velocidad es el ángulo para hacer su trabajo. De modo que se cumple la regla de la palma de la mano derecha, donde las líneas de campo son las yemas de mis dedos y el pulgar me indica la velocidad. Y esta abertura viene a ser el ángulo. De igual manera, la fuerza magnética es aquella fuerza que sale de mi palma. O sea, en este caso, la fuerza magnética iría hacia nosotros, ¿no? ¿De acuerdo? Es una fuerza perpendicular con el plano, ¿no?, de esta partícula, de la línea de inducción magnética y la velocidad. ¿Cuál es la fórmula para calcular dicha fuerza magnética? Ok, la fuerza magnética se calcula con el QBB por el seno del ángulo, ¿de acuerdo? QBB por el seno del ángulo. De la carga va en Coulomb, como ustedes saben, de esta partícula. La B es de velocidad, la B de inducción magnética, Tesla, y el seno del ángulo formado, y la fuerza magnética va en Newton. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos más bien, de igual manera, ¿no?, una barra, y a esta barra se le va a hacer circular una corriente eléctrica? Esta barra tiene un cierto ya tamaño, ¿no? Entonces tenemos que va a tener una cierta longitud, y por aquí empieza a circular una intensidad o un campo magnético. De modo que en este caso le aplico una corriente eléctrica en amper a esta barra de metal y forma un ángulo con la línea de inducción, y ese ángulo nos va a servir para los cálculos. Recordemos entonces algo similar a lo anterior. Tenemos la palma de mi mano y como podemos ver, las líneas de inducción son la yema de mis dedos y el pulgar me indica la intensidad de corriente. Y la fuerza magnética va a salir de la palma, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos determinar la fuerza magnética, en este caso, que también sale del plano, se cumple el llamado Wilson. ¿Y qué es el Wilson? Bueno, también la fuerza magnética va en Newton, la B la inducción del campo magnético en Tesla, la I intensidad de corriente en ampere, y L la longitud que debe estar en metros de esta varita metálica, y el ángulo que se forma entre la intensidad de corriente e inducción magnética. Todas estas unidades que he nombrado estarán también en la separata para que puedan repasarlo. Bien, ahora sí, empezamos con los problemas que tenemos que desarrollar. Bien, entonces empecemos ahora sí por el problema vamos con el problema número 1. ¿Qué dice en el problema número 1? En el problema 1 nos han dibujado pues justamente dos barras de metal que imagino son de longitud infinita, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí dos barras de metal, ¿no?, de longitud infinita. Ok, ahí está, vamos a dejarlo así para que se vea mejor. Y por aquí colocamos la otra barra de metal también de longitud infinita. Ok, entonces acá tenemos la otra barra. Listo. Y se observa que aquí la intensidad de corriente es de 10 amperes que va para abajo y aquí es de 6 amperes que va para arriba. Y estamos queriendo ubicar un punto que está aquí, el punto P. Entonces para ese punto P, aquí está situado algo así, de esta manera, donde este es 2 metros y este es 3 metros. Entonces, digamos que esta sería pues mi barra 1 y esta sería mi barra 2. Entonces, ambas van a generar un campo magnético, ¿de acuerdo?, por la corriente que circula. Entonces, vamos a ver cómo sería para el punto P. Para la barra 1, la intensidad va hacia abajo, así que si se dan cuenta, esta inducción magnética debe salir. En cambio, para esta barra, la inducción está entrando. En otras palabras, para sacar la inducción magnética total, tendríamos que restarlo. ¿Sí? Sé que se ve medio extraño porque en realidad el dibujo más correcto sería colocarlo así. De tal manera que ambas están situadas de modo que podrían restarse.
Ahí vamos a hallar la inducción magnética 1, que ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? 2 por 10 a la menos 7, por la intensidad que vale 10 sobre la distancia que es 3 más 2, 5. Entonces sería 10 entre 5, 2, 2 por 2, 4 por 10 a la menos 7. De igual modo, tenemos pues la inducción magnética en el punto 2, que sería 2 por 10 a la menos 7. La intensidad vale 6, pero ahora la distancia ya no vale 5, sino solamente 2. Saldría 6 por 10 a la menos 7. Entonces, si queremos hallar la inducción magnética total, ¿qué tendríamos que hacer? Restar. Entonces, restamos 6 por 10 a la menos 7, menos 4 por 10 a la menos 7. Y obviamente factorizamos ese 10 a la menos 7, y 6 menos 4 sería 2, ¿verdad? 2. Entonces, la respuesta a esta pregunta es 2 por 10 a la menos 7,